Buen día, Venezuela. Es un grato placer estar nuevamente con ustedes. Les habla Wilmer Rosas a esta hora del día, agradeciendo por supuesto a la Asociación Nacional de Televisoras por Cable y a nivel nacional con el programa Agenda 21 del día de hoy. Tenemos un invitado muy especial en el día de hoy, muy a propósito del análisis de la profundidad de la conceptualización de los términos y de la acción política. El doctor Eduardo Fernández está con nosotros, vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América para la región andina. Yo quería entrar en materia porque el tiempo vuela y corre. ¿Cómo no vuela? Doctor, cada vez cuando alguien fue marinero y ve el mar suspira, ¿usted todavía quiere ser presidente de la República? Mira, la presidencia de la República es un cargo de servicio al país muy importante que solamente debe aspirarse en las circunstancias en que haya una opinión pública muy favorable a las propuestas que uno tenga que formular. En este momento estamos muy lejos de una elección presidencial. No sé cuáles son las circunstancias en las cuales se va a librar la batalla electoral en los próximos años, en los próximos comicios. Pero en todo caso, mi vocación, más que de ser presidente de la República, es de ser un venezolano al servicio del país, en cualquiera que sea la posición. A veces le toca a uno jugar shortstop, otra vez tercera base, centerfield, pitcher. Bueno, el país irá indicando cuál es la responsabilidad en la cual uno puede cumplir. Y su responsabilidad será en todo caso seguir en las filas de la oposición, en esta batalla de la oposición que escribiera usted anteriormente, pero en una oposición que pareciera estar atomizada nuevamente. Ahora dice, por ejemplo, la gente que Manuel Rosales se ha convertido en una aspiradora del nuevo tiempo, es lo mismo de los otros partidos de Acción Democrática. ¿Cómo ve a la oposición venezolana, Eduardo Fernández? Yo creo que la oposición tiene dos tareas muy importantes. Una, ser un factor de crítica que ayude a corregir los errores que puede estar cometiendo el gobierno y que en efecto está cometiendo el gobierno. Esa es la primera gran tarea que tiene la oposición en cualquier país democráticamente organizado. La segunda gran tarea es construir una alternativa. Es importante que el país sienta, si el gobierno debe ser reemplazado, que haya una alternativa democrática seria, con ideas, con proyectos, con programas de bienestar colectivo que esté preparada para asumir la responsabilidad. ¿Y así se deja de ser de oposición? Yo creo que en este momento el país necesita tener un gobierno mejor del que tiene, pero creo que también el país necesita tener una oposición mejor. ¿Y qué llamo yo una oposición mejor? Una oposición más coherente, más propositiva. Yo creo que Manuel Rosales cumplió un gran papel como candidato presidencial y está procurando cumplir un papel importante como líder de la oposición. Y yo quisiera insistir, la oposición tiene dos tareas. Criticar aquello que el gobierno está mal para que se corrija, porque el interés de la oposición no puede ser el fracaso del gobierno, Doctor, porque es fracaso del país. Si algo debemos reconocer nosotros de los políticos de su estatura, es que la acción viene precedida de un discurso político también de altura. Muchas fueron las críticas al propio Manuel Rosales cuando era candidato presidencial, ahora gobernador del estado Zulia, en relación al discurso empleado. Es decir, combatir algo con lo mismo pareciera que no es el mejor resultado. Y el rédito, lo que quedó allí fue que la gente pues lo critica en ese sentido. ¿Usted cree que ya Manuel Rosales no causa sensación en ese sentido? Es decir, ¿no está vigente esa propuesta de Rosales? Yo creo que Manuel Rosales es un político muy importante que tiene unas tareas muy fundamentales que cumplir en el país en este momento. Es gobernador del estado más importante de Venezuela, junto con el estado Miranda. Es el líder que la oposición respaldó como su candidato presidencial en las últimas elecciones del 3 de diciembre. Y es una figura pública que puede asumir un liderazgo importante en la oposición. Yo siento que tenemos que profundizar el esfuerzo porque el país perciba que tiene una oposición seria, constructiva, positiva, pero sobre todo que la oposición representa además una alternativa frente al gobierno para que si el gobierno fracasara o necesitara un relevo, no hubiera trauma en Venezuela, sino que hubiera una oposición dispuesta. El presidente de la Organización Demócrata Cristiana en América, el mexicano Manuel Espino, por cierto, miembro del PAN, que ahora... Presidente del PAN. Presidente del PAN, por supuesto, que está en el poder actualmente, hablaba de la unificación, de la solidificación del pensamiento demócrata cristiano de América. Pero en Venezuela tenemos a Convergencia,
tenemos a Proyecto Venezuela, tenemos a COPEI y tenemos un Primero Justicia dando tumbos por todas partes. Entonces, ¿cómo es la reorganización desde su punto de vista de ese pensamiento social cristiano? Yo creo que el mensaje humanista cristiano o demócrata cristiano es un mensaje que tiene un gran potencial. El mensaje demócrata cristiano es básicamente lo siguiente, es la defensa de la democracia, pero no de cualquier democracia, sino una democracia que tenga a la persona humana como el centro de la atención pública. Después, la democracia cristiana postula la justicia social. Por encima de toda la literatura oficialista aquí en Venezuela, lo cierto es que hay mucha pobreza en el país. Son muchísimas las familias venezolanas que viven en una situación de pobreza. La democracia cristiana tiene propuestas muy concretas y además credenciales de éxito. En Alemania, en Europa, en Chile, en distintos países, la democracia cristiana ha ayudado a resolver este problema. Y la democracia cristiana es un mensaje ético. Es decir, la política tiene que estar subordinada a la moral. Y esto significa, entre otras cosas, lucha contra la corrupción para que no siga habiendo esto de unos pocos que tienen mucho y unas grandes mayorías que no tienen nada. De modo que yo creo que la potencialidad y la virtualidad y la frescura del mensaje demócrata cristiano está planteado. Lo importante es que la gente se una. En eso de la frescura anda COPEI. Claro. Con la insurgencia de nuevos liderazgos. Y Luis Ignacio Planas lo está haciendo muy bien. Ha sido un vocero muy calificado de esta necesidad de refrescamiento del mensaje demócrata cristiano. Doctor, ustedes estuvieron con Marcel Garnier ahorita en México. Marcel Garnier asistió a la reunión de OTCA. No fue con ustedes, no estuvo de la mano con ustedes. Fue invitado por el presidente de OTCA, pero en todo caso era muy importante oír su testimonio en relación a lo que está pasando aquí en Venezuela, porque por encima de las circunstancias específicas de Radio Caracas Televisión, lo preocupante es el control oficialista de todos los medios de comunicación social. El gobierno está expandiendo su influencia y debe haber un equilibrio. La voz del gobierno tiene que oírse, pero evidentemente que la voz de la oposición también tiene que oírse. Ahora, un poco como hace este canal. Este canal da ejemplo de que se invita a los voceros del oficialismo y se invita a los que tienen una posición diferente. Pero se decía, por ejemplo, que Radio Caracas Televisión se había convertido en una especie de partido político en un medio de comunicación. Es decir, que de ahí se hacía oposición. Los canales de televisión son instrumentos muy poderosos de opinión pública y muchas veces hay la tentación de confundir lo que es un canal informativo que tiene una misión específica en un instrumento de acción política. En todo caso, no me parece razonable que en este momento tan crítico de Radio Caracas Televisión yo formule observaciones críticas sobre lo que ha sido la experiencia de Radio Caracas Televisión como instrumento de formación pública. Lo que sí creo que es importante es que en Venezuela se conserve el equilibrio informático para que la opinión pública esté equilibradamente informada. Vamos a analizar en el próximo corte, doctor, un tema que a lo mejor toca elementos ideológicos y doctrinarios, porque el socialcristianismo es el socialismo entendido desde el cristianismo. Sin embargo, cuando los demócratas cristianos hablan, se apartan del socialismo, se le guardan como cierta fobia al socialismo. Y estamos hablando del socialismo del siglo XXI. En el próximo corte, amigos, es el doctor Eduardo Fernández a través de Agenda 21. Ya regresamos. Bien, continuamos con el doctor Eduardo Fernández en el programa de hoy de Agenda 21. Fíjate que el doctor todavía conserva esa mano zurda apropiada, porque al referirse a Radio Caracas Televisión lo hace con los pétalos de una rosa, muy a pesar de que ellos están vetados, que fueron vetados en alguna oportunidad de Radio Caracas Televisión. Sin embargo, ese es harina de otro costal, doctor. Bueno, ¿por qué ustedes se alejan tanto del socialismo? Si el social cristiano es eso. Mira, una cosa es la preocupación por lo social, que la democracia cristiana la tiene absolutamente vital, y otra cosa es el socialismo. El socialismo nació como una gran ilusión cuando Carlos Marx escribió, no en el siglo pasado, sino en el siglo antepasado. Proponía una sociedad sin clases, donde todos éramos hermanos. Siglo XIX, 1840, algo por allí. Pero resulta que la experiencia del socialismo ha sido trágica. En el siglo XX hubo un señor que habló del nacionalsocialismo, Adolfo Hitler, y la experiencia no puede haber sido más trágica. Y después hubo un señor que habló de el socialismo real, llamado José Stalin.
Y la experiencia no puede ser más trágica. El presidente Chávez manda a los obispos a leer a Carlos Marx, que es una lectura fastidiosísima, además absolutamente superada por la historia. Pero el presidente haría bien en leerse los periódicos de 1989, donde está la información de la caída del muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética. El fracaso más grande fue el socialismo real de José Stalin en la Unión Soviética. ¿Y cuánto le costó a la humanidad? ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta violación de los derechos humanos? Y ahí tienes el otro caso, el otro socialismo, Mao en China. Los chinos están convirtiéndose en una gran potencia económica en la medida en que abandonaron el pensamiento de Mao y están haciendo una economía abierta de mercado. Pero allí hago un punto de incisión, doctor, por lo siguiente. Si bien han existido experiencias pasadas que no necesariamente han ido de la mano con lo positivo, con lo exitoso, no significa que lo que se vaya a hacer esté apegado a eso, porque podría entenderse como una propuesta diferente. Lo que refrescada. me parece muy sospechoso es que se use una palabra que debería estar tan desacreditada, porque después de Adolfo Hitler y de José Stalin, e incluso yo agregaría de Mao Zedong o de Fidel Castro, oye, no me sigas hablando de socialismo. En cambio, yo recomendaría... falta forma allí, falta forma. Yo le recomendaría al presidente, con todo respeto, que se fije en los ejemplos exitosos. Porque la Unión Soviética no es un éxito, la prueba es que ya no existe. Francia, Chile. Alemania, por ejemplo, Alemania quedó totalmente destruida después de la Guerra Mundial y la democracia cristiana, con Konrad Adenauer a la cabeza, como Italia, con Alcide de Gasperi a la cabeza, la democracia cristiana reconstruyeron Europa, la economía social de mercado, que también es lo que ha utilizado España después de la muerte de Franco, que también es la política que ha utilizado Chile después de la dictadura de Pinochet. Entonces, ¿por qué nos fijamos en modelos fracasados que además han sido violatorios de los derechos humanos? No puede ser que el ejemplo a seguir sea José Stalin. No puede ser que el ejemplo a seguir sea Adolfo Hitler. Pero el presidente no ha dicho eso. El doctor no ha dicho seguir a ese. Pero es la misma palabra. El socialismo. Pero por eso digo, ¿es forma o es fondo? Usted me está vendiendo una cosa que usted llama socialismo. Déjeme recordar que es lo que la humanidad... Socialismo del siglo XXI. Exacto, pero vamos a recordar cómo fue el socialismo del siglo XX. Y si el socialismo del siglo XX fue un fracaso tan grande... Oye, presidente, usted no podía inventar una palabrita nueva para que invente algo nuevo. Porque lo grave, ¿tú te acuerdas cuando yo ofrecía la democracia nueva? Bueno, habla de cosas nuevas y nos remite a 1848, cuando Carlos Marx escribió El Capital. Pero ¿cómo va a ser eso nuevo? El socialismo es una palabra absolutamente desgastada y una palabra absolutamente desacreditada a la luz de la experiencia. Ahora, el futuro es, doctor, de aquel que cree en la belleza de los sueños, como Eso decía sí, Eleonora Roosevelt, ¿no? Me parece muy y bien. entonces no puede haber un sueño de cambiar una sociedad y de transformarla en el entendido de buscar aquellos elementos negativos del pasado que no necesariamente deben copiarse ahora, ¿no? Claro. Nada de estarse copiando del pasado. De lo que se trata es de construir la sociedad del futuro. Y la sociedad del futuro debe ser una sociedad fraterna, solidaria, lo que el Papa llamó la sociedad del amor, la solidaridad, que no haya explotación, que cada uno tenga la oportunidad de surgir, que así como tú en tu campo, yo en el mío, hemos tenido oportunidades, la vida nos ha deparado oportunidades, que todos los seres humanos tengan la oportunidad de progresar y de crecer. Por eso yo siempre he puesto tanto énfasis en el tema de la educación. Solo a través de la educación vamos a lograr que la gente se promueva a mejores condiciones de vida. Regalando pescado no se resuelve el problema. Enseñando a pescar sí se resuelve el problema, porque tú calificas a un ser humano para que con la dignidad de su propio trabajo pueda superarse. Yo quería hacer énfasis en el tema del seguimiento que tiene el presidente en Venezuela. Definitivamente sigue ganando elecciones. Hay un apoyo popular importante. La oposición abandonó la trinchera. Yo recuerdo que usted criticó mucho la postura de no asistir a las elecciones. Así es. Y fue un grave error. Creo que sí. Y ahora lo están pagando. Pero entonces la gente habla de la minoría cuando está en ella. Cuando es mayoría no habla de la minoría. Mira, el apoyo del presidente tiene mucho que ver con una suerte extraordinaria que ha tenido el presidente, que es que los precios del petróleo en el mercado internacional han estado altísimos. El doctor Caldera terminó su periodo presidencial y los precios del petróleo estaban por debajo de los $10 por barril. Desde que llegó Chávez, gracias a circunstancias, a coyunturas del mercado internacional, no por obra de su gobierno,
los precios del petróleo han estado por encima de 35, 40 y 50 dólares. El montonón de dinero que ha entrado en este país en los últimos 8 años es gigantesco. Ahora, lo dramático, Wilmer, es que ahora hay más pobres que cuando Caldera. Que ahora hay gente que está viviendo en situación de extrema pobreza en mucho mayor número que antes. Que ahora hay más corrupción que antes. Pero entonces no entiendo, o usted nos puede explicar un poco, doctor, por qué la gente entonces, si eso es así exactamente, mantiene un seguimiento del presidente. Facilísimo. A través de todas las misiones, algo le está llegando a la gente. Y eso no es socializar la renta, eso no es... Eso es desperdiciar oportunidades de progreso del país que ha podido progresar de tal manera que no ocurra lo que va a ocurrir en lo que parpadeen los precios del petróleo. No va a haber cómo seguir financiando todos esos aparatos de distribución del ingreso y nos vamos a encontrar con un país demasiado vulnerable. Pero la gente, eso es importante. La oposición está esperando que baje el precio del petróleo para que haya una desgracia en Venezuela. Nosotros, que se mantenga. Eso sería una tragedia para Venezuela que bajaran los precios del petróleo, pero lo importante es aprovechar la renta petrolera porque esta experiencia la hemos vivido antes. Con Pérez, ¿no? Tú y yo somos muy jóvenes, pero cuando Pérez en yo bajo, un poquitico bajo. Eso es, en 1974 Pérez era inmensamente popular. Ay, Carlos Andrés Pérez, todo el mundo enloquecido con Carlos Andrés Pérez. ¿Y qué quedó después de eso? Se despilfarró el dinero en todas esas aventuras de liderazgo mundial y de liderazgo internacional y el país quedó igualmente empobrecido. ¿Qué está haciendo este gobierno? Por eso digo que lo que yo más le reclamo al presidente Chávez es que no ha traído nada nuevo. Esto se parece muchísimo a la gran Venezuela. Esta gastadera de dinero y comprar teléfonos de Venezuela y comprar la electricidad de Caracas y comprar la compañía petrolera. ¿Quién ha dicho? En los Estados Unidos el Estado norteamericano no es dueño de ninguna empresa petrolera. Vamos a hacer un corte. Ni es dueño de ninguna empresa de telecomunicaciones. Bueno, vamos a revisar entonces un poquito más a fondo eso último que nos expresa, pero también exponer ante todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora, ¿por qué entonces se sigue manteniendo ese apoyo? Quiero insistir en eso del presidente. Vamos a regresar en breve. Ese es el doctor Eduardo Fernández que está con nosotros. Continuamos, amigos, con Agenda 21 y el doctor Eduardo Fernández. El doctor Caldera, fundador del partido COPEI, en su oportunidad en la segunda presidencia gana con muy poco porcentaje. Y en la primera también. Y en la primera también. Y resulta que el presidente Chávez le endilgan todo el tiempo eso. Dice que iba a conseguir 10 millones, entonces consiguió 8, un alto porcentaje. Entonces, No, el presidente Chávez ha sacado una votación popular muy importante. Y además el presidente Chávez tiene unos méritos adicionales, aparte de la suerte de tener la renta petrolera. Es un gran comunicador. Sí, es un líder importante. Y además es un hombre que tiene el mérito de haber elevado. Doctor, usted acarició, disculpe que no quiero que se me vaya, usted acarició la presidencia. Usted estuvo ahí cerquita. Estuve muy cerquita. Además, pero ¿por qué apoyó a Pérez? Tuve la suerte de trabajar muy cerca del presidente Caldera en su primer gobierno y conocer la presidencia por dentro. Ahora, Pérez, por ejemplo, fue reelecto presidente porque la gente tenía el recuerdo de lo que había sido la bonanza económica del primer gobierno de Pérez. Y creyeron que solamente con Pérez volvía esa bonanza económica. Y resulta que esa bonanza económica depende de si hay mayor ingreso petrolero o menor ingreso petrolero. Alguien ha dicho que en Venezuela no hay presidentes buenos y presidentes malos, sino presidentes con suerte y presidentes sin suerte. Los presidentes con suerte son los que tienen el precio del petróleo alto y los presidentes sin suerte son los que tienen el petróleo bajo. Caldera, por ejemplo, en su primer gobierno, ¿tú sabes cuánto costaba el barril de petróleo? $2. Así es. Y cuando llegó terminó en 8. En 8. Pero cuando llegó Carlos Andrés Pérez subió a 14 primero y después a 40. El ingreso fue fabuloso y eso le permitió a Pérez convertirse en un presidente muy popular porque había real para todo el mundo. ¿Qué ha pasado también en la segunda presidencia de Caldera? También mala suerte. Precios deprimidos del petróleo. Llega Chávez y coincidencialmente en ese momento los precios del petróleo cogen hacia arriba. Y Chávez ha tenido una renta inmensa
y se ha ocupado de hacer muchos programas que le logran adhesión popular. Pero algunos de los programas son buenos. Pero volviendo a eso, doctor, ¿por qué? Porque no me respondió lo que le pregunté en el sentido de ¿por qué apoyó a Pérez? ¿Por qué apoyó a Pérez yo? Usted estaba tan bien en las encuestas, iba bien. Yo no bien. apoyé a Pérez, yo apoyé a la democracia venezolana y la apoyé por una razón muy sencilla. Eso fue histórico. Yo prendí la televisión y Eduardo Fernández, que era la alternativa, nos está diciendo, señores, no. Claro, porque estaba ocurriendo un acto bárbaro, primitivo y salvaje, que unos señores cogieron unos tanques de guerra y unos aviones para tratar de tumbar un gobierno legítimamente constituido. El fin no justifica los medios. De ninguna manera. Pero es que además, eso es un acto de peculado. Esos tanques no se los dieron a ustedes para tumbar el gobierno. Esos aviones no se los dieron a ustedes. ¿Y cómo se salía de la corrupción, del despilfarro? A través del debate público y a través del voto del pueblo. El pueblo acababa de elegir a ese señor Carlos Andrés Pérez por una abrumadora mayoría. Los académicos intelectuales reconocen mucho la Revolución Francesa y hubo mucha sangre. Y fíjate tú, y sin embargo, yo creo que la humanidad hubiera avanzado todos esos caminos sin necesidad de tanta sangre y de tanta muerte. Como yo creo también. No hace falta sangre en Venezuela para seguir renovando la estructura. De ninguna manera. Yo soy contrario a la violencia. Y yo te digo que el 4 de febrero que se está celebrando aquí en Venezuela como que si fuera una fecha gloriosa, es una fecha trágica. Porque en esa fecha retrocedimos. Los venezolanos somos un pueblo civilizado. Eduardo Fernández parece que tuviera la rodilla en tierra. Está peleando desde ese punto de vista. Claro, pero si es que es evidente. Yo quiero que mi país sea un país moderno. En las cuevas primitivas donde vivía Trucutú, arreglaban la cosa con un garrote. Yo quiero que en mi país, sueño con Hay que ganar elecciones. Claro, hay que funcionar. Pero no le ganan a Chávez. Al presidente no le ganan. Si no se gana a Chávez, Chávez tiene... ¿Y cómo se le gana a Chávez? Haciendo política y haciendo una política inteligente y una política popular y una política sincera. Ahora, ¿cómo no aconsejo yo que se intente cambiar a Chávez? A través del uso de los cañones. Pero cuando estos señores convierten al 4 de febrero en una gran fiesta, ¿cómo le van a criticar mañana a alguien que intente un golpe de Estado? Si el que intenta un golpe de Estado le hacen después un desfile en los próceres, déjame intentar yo mi golpe de Estado. Y entonces retrocedemos a un país donde los gobiernos no se cambian civilizadamente con votos, sino salvajemente con cañonazos. Pero el chavismo dice que la democracia de la Cuarta República celebra el 23 de enero y es más o menos parecido. No, para nada. El 23 de enero fue la obra de toda una nación que civilmente, porque el 1 de enero fracasó el golpe militar, el 1 de enero de 1958 el intento de cambiar a Pérez Jiménez con los cañones fracasó. El chavismo es propuesta, idea, acción, es la nación, el Estado. ¿Qué es el chavismo para usted? Es una mezcla de una cantidad de cosas, es un retroceso al siglo XIX. Yo creo que el chavismo es un retroceso al siglo XIX. A mí Chávez se me parece mucho a Cipriano Castro. ¿Y cómo 8 millones de personas están en el siglo XIX? Porque las 8 millones de personas están votando por él. Porque la tradición cultural venezolana tiene mucho de caudillista, militarista, populista, autoritarista, y hemos regresado a esos viejos cauces. A mí se me parece, repito, en algunas cosas se me parece a Carlos Andrés Pérez Chávez. A lo mejor ni a Carlos Andrés. En el carisma, puede ser. No, en la demagogia y en el populismo. Pero además se parece mucho a Cipriano Castro, un uniformado, muy elocuente. Cipriano Castro, la planta insolente del extranjero, ha hollado el sagrado suelo de la patria. Pero fueron regímenes autoritarios, militaristas, que no dejaron ninguna huella trascendente en la vida del país. Entonces yo lo que deseo para Venezuela es que tengamos una democracia parecerá moderna. que sí se está dejando huella en este país actualmente. Dime una cosa. ¿Tú conoces algún país civilizado donde los militares saquen los cañones a la calle para tumbar el gobierno? Ahora, lo que sucede... Pero te pregunto, claro, yo también tengo derecho a preguntar una que otra, ¿no? Sí, es posible que podamos hacer ese intercambio de preguntas. No hay ningún país civilizado donde los militares usen los cañones y los tanques para cambiar el gobierno. En Rusia intentaron hacerlo y fracasaron y fueron todos presos. En España, no sé si te acuerdas del coronel Tejero, un coronel Tejero que intentó tumbar el gobierno y el rey de España lo puso en su puesto y salvó la democracia. Pero vamos a descartar varias cosas de Venezuela. Primero, guerra civil, hay que descartar eso. Pues pero no se puede entonces seguir dividiendo al país. Hay que descartar la guerra civil, pero no la sigan provocando. Pero la provocan de diferentes sectores. La provocan de diferentes sectores. Sectores de derecha muy difíciles. Es verdad, la provocan de diferentes sectores, pero cuando tú ves que están endiosando el 4 de febrero, quiere decir que sacar los tanques para la calle y caerle a cañonazos a los demás. Por cierto, estamos en los días del 4 de febrero. Claro, hoy es 5. Sí. Hoy es 5, sí. Mira, cuando el gobierno endiosa al golpismo es bueno. Entonces, ¿cómo van a condenar a Pedro Carmona por golpista y a todos los que participaron en el 11 de abril, de no sé qué,
de abril, creo Pero que lo fue. de Pedro Carmona fue una cosa desastrosa. Desastrosa. Total. Pero claro, pero el gobierno dice, los golpistas. Pero si usted está exaltando el golpismo, si usted está endiosando la fecha del 4 de febrero, que fue un golpe militar, una azonada, artera, hecha en la oscuridad, y como dijo el Libertador, a la sombra solo prospera el crimen. Entonces eso lo están exaltando ahora como que si fuera una gran fecha. No, Wilmer, yo sueño para mis hijos y para mis nietos un país donde los gobiernos se cambien con votos, no con balas. Así somos los demócratas. Y donde los militares respeten que esas armas que nos cuestan tan caros a los civiles, porque cada vez que tú pagas el IVA y yo pago el IVA, parte de ese dinero es para estar comprándole esos juguetes bélicos a los militares y que de repente los usen para tumbar gobierno. No, señores, eso no es para tumbar gobierno, eso es para defender la integridad de la patria. Hay que tenerlos y saberlos utilizar para la disuasión pero no para que internacional. usted, yo quiero ser presidente. Fíjate tú la diferencia. Yo quiero ser presidente y yo estudié. Chávez quiere ser presidente y agarró un cañón. No vale. Es con estudio, preparación, calificación, como yo sueño que el país pueda elegir en el futuro sus presidentes. Doctor, qué bueno que haya venido de verdad, porque estar en las grandes ligas, hablando de este tema con grandes ligas, siempre nos trae cosas buenas y siempre aprendemos, ¿no? Muchas gracias. De verdad, le deseamos todo el éxito en el Instituto de Pensamiento Aristides Calvani, donde usted está, y yo que quiero estudiar de verdad. Además, decirle que vamos a preparar una serie de programas relativos al socialismo del siglo XXI. Son programas especiales que ahí vienen y yo quisiera hacerle una invitación pública para que esté con nosotros. Muchísimas gracias, con el De mayor verdad, gusto estaré. estamos demostrando en Canal de Noticias el equilibrio informativo. Muy bien hecho, felicitaciones. Y no podemos estar en los extremos, estamos acá participando con todos ustedes. Magnífico. De verdad, agradecido por el día de hoy. Bien, amigos, hasta este momento, Wilmer Rosas en Agenda 21 les agradece altamente su atención. Hasta entonces.